Bueno, dale que venimos, seguimos aquí en Pato a la Mañana, tercer bloque, no paramos porque el programa nos lleva a 1000, señora. Así es, y la mesa está servida, La, Pato, la mirá. mesa está servida con el cafecito Qué Cabral, es que lindo. nosotros queremos compartirlo con el querido Esteban Tito Domina, pero acá en el piso. Nos gustaría que venga un día Tito acá y le Ay, damos qué el Cabral. gustazo, qué lindo sería, Pero bueno, ¿no? capaz que él está tomando allá en su casita tranquilo un cafecito, ¿sí? Bueno, ¿Seguirá acá ahí, en Agua de Oro? Es que él siempre nos recibe. está ahí, es claro, De Agua de en Oro. su casita de campo, sí, sí. Ahí está Ahí Tito, está. mira. Hola Tito, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Gracias por la invitación. Ya va a ser Bueno, cumplida, seguro. vos sabés que yo no te escucho, yo no lo escucho a Tito. A ver si lo ponemos. Ah, A ver ahora. ahí, Tito. Bueno, Ahí, querido. bueno. Ahora ¿Cómo sí, estás? lo vemos y Buen lo jueves, escuchamos. Tito. Gracias, Pato Moni. Buen día. Y bueno, Buen día. estamos a un par de días de una fecha importante para los argentinos en general y para todos los latinoamericanos, porque el 11 de septiembre, el sábado, Pato Moni, es el Día del Maestro. Y digo para todos los americanos porque la fecha esa, 11 de septiembre, fue adoptada por la primera conferencia de educación que se llevó a cabo en Panamá y en homenaje a un argentino notable, ¿no? A Domingo Faustino Sarmiento. Bien, 133 años de la muerte de Sarmiento, un hombre que aún hoy, Tito, y eso es lo que te quiero preguntar para arrancar, aún cuestionado. ¿Por qué es cuestionado Sarmiento, una mente tan brillante, un tipo que quería el progreso? ¿Por qué se lo cuestiona? Sí. Es cierto. Domingo Faustino Sarmiento divide la biblioteca. Con ustedes muchas veces hemos repetido que son muy poquitos los próceres, los personajes importantes de la historia argentina que reúnen unanimidad. Y muchas veces hemos dicho que San Martín, Belgrano, Güemes, y ahí se acaba la lista, porque los que vienen después, pese a su notoriedad y sus méritos, dividen, y ni hablar de Sarmiento, ni hablar, como bien dice Pato, yo suelo usar la expresión el mejor y el peor Sarmiento, porque hubo un mejor y un peor Sarmiento, y bueno, depende de la mirada de cada uno, con qué se queda. Yo me quedo con el mejor, Pato Moni, yo me quedo con el mejor. Ustedes podrán decir, bueno, pero a ver, Tito, ¿y cuál fue el mejor? El educador, ¿no? El padre de la educación pública en la Argentina. Para mí ese es el mayor mérito por lejos de Domingo Faustino Sarmiento, que de algún modo soslaya todo lo demás que es muy crítico, ¿no? Y de los puntos esos oscuros o por así críticos, ¿qué podemos decir? ¿Tiene que ver con sus estrategias políticas? ¿En qué puntos nos podemos centrar para ver esa parte oscura, si se quiere también? Claro, porque el mejor Sarmiento probablemente ahí sí reúna mayor unanimidad. Si se hiciera una encuesta, yo creo que la amplia mayoría apoya la visión educadora de Sarmiento, que era una visión inclusiva. Él militaba la educación pública, la educación universal. Dos palabras de esto y paso a lo tuyo, Mónica. La educación pública en el sentido que él la planteó de entrada como una responsabilidad del Estado, dar educación al pueblo, y universal porque la planteaba sin exclusiones de ninguna naturaleza. Recordemos que él tiraba estas ideas en un momento en que la educación estaba reducida a las élites, tenía un fuerte contenido confesional, religioso, entonces no era para nada un sustento popular. Fíjense un datito así a vuelo de pájaro. Él, siendo presidente en 1869,
encarga el primer censo nacional, pone en marcha el primer censo nacional de población, que dio más o menos lo mismo que el año, 1.830.000, fíjate qué poquito había en la Argentina. Pero este dato es conmovedor. Casi el 80% analfabetos, casi el 80% de quienes habitaban la Argentina analfabetos. Él dio una guerra frontal contra esto y creo que sentó las bases de lo que después fue un motor de progreso y desarrollo que fue el sistema educativo argentino durante décadas. Pero vamos a lo de Moni. Ese mejor Sarmiento tiene como contracara, como otra cara de la moneda, el peor Sarmiento, que a mi modo de ver es el Sarmiento político, el que nunca en política estuvo en el lado correcto, en el sentido que siempre confrontando, medio en contra de la corriente, a pesar de que llegó a ser presidente de los argentinos, pero además con una visión muy sesgada. Bueno, recordamos las peores frases de Sarmiento, que cuando le dice a Mitre, a su amigo Mitre, no ahorre sangre de gaucho, Mitre, que solo sirven para abono de la tierra. Eso se lo escribe después de la batalla de Pavón, cuando Mitre derrota a Urquiza y Sarmiento le pide eso, que no ahorre sangre de gaucho. Él tenía un desprecio por el gaucho, por el nativo, por los pueblos indígenas, tenía una visión muy racista, muy sesgada, tal es así que él alentaba, igual que Alberdi, otro intelectual notable de su tiempo, alentaba la inmigración, pero no cualquier inmigración. Él no quería que vinieran lo que finalmente vino. Con todo respeto, afecto y cariño por los inmigrantes que vinieron a construir la patria. Él quería una inmigración más bien de anglosajones, que no fue lo que pasó. No. Entonces, eso lo dejó asentado, no lo estoy inventando, ¿no? Así que esa visión, esa postura agonal, a mí me parece que ahí aparece el peor Sarmiento. Y frases de ese tipo, como la que vos acabas de mencionar, Tito, traídas a la actualidad, resultan espeluznantes, ¿no es cierto? Como racista. Ahora, a ver, habría que ver, digo yo, y no quiero justificar nada, llevado a ese momento donde se escribían esas cosas, qué se vivía en el país, cómo se mataban entre argentinos, cómo había una guerra, o cómo se trataba de luchar por mejorar. Digo, a ver, si uno obviamente trae esa frase hoy, bueno... No, ni hablar, totalmente. Además, a él le toca actuar, a Tomoni, en medio de la grieta. Él era un antirrocista furibundo, la grieta dividía en ese momento, después siguió el conflicto de unitarios y federales con los últimos caudillos. Él se solaza cuando el Ejército Nacional termina con la vida del Chacho Peñalosa, le cortan la cabeza y la exhiben en la plaza pública en Olta, para escarmiento de la gente. Un poco lo que está diciendo Pato, estaba naturalizado ese tipo de cosas en ese momento que hoy son, usando su propia palabra, espeluznantes. Lo que pasa es que ese era el clima de época, muy dividido todo, muy dividido, por lo tanto Sarmiento estaba metido hasta el cuello por su personalidad, era una persona muy enérgica, entonces no era como Alberdi, que era un intelectual más bien que respondía al formato tradicional del intelectual. Sarmiento, a pesar de tener gran vuelo intelectual, se metía, era un hombre de acción y no dejaba muñeco con cabeza. Entonces está muy bien lo que están señalando de que estas cosas hay que ponerlas en su justo contexto, como todo. Porque si uno las saca de contexto y bueno, le erra o hace una interpretación de acuerdo a paradigmas que no son los de ese tiempo. Va a pasar después, por ejemplo, con la llamada conquista del desierto, con Julio Argentino Roca, que otra vez, ¿no? El mismo tema de Sarmiento. Pero a mí me parece que hablando del maestro de América, como se lo llamó, tenemos que dejar, no de lado, pero digamos, anteponer el enorme tributo que él hace a la educación argentina. Hay un antes y un después de Sarmiento. Muchos piensan que la ley que consagró su visión de la educación inclusiva, no confesional, pública, gratuita, obligatoria,
que la ley, digo, la famosa 1420, se sancionó en su presidencia. No fue así, fue después, fíjense, en los tiempos de Julio Argentino Roca, en 1884. Pero la evolución y los resultados se vieron en el segundo censo. El segundo censo nacional es de 1895, ya cuando la generación del 80 había puesto en marcha la mayoría de los mecanismos ideados y pensados por Sarmiento, y el analfabetismo se había reducido al 50%, Claro. y en 1914 al 20%, o sea, hubo un gran desarrollo de un sistema educativo fantástico, Bueno, el mejor que tuvieron los países americanos, ¿no? no de casualidad, nosotros en esa época, digo, en Argentina éramos el faro de América, no solo de América del Sur, me animo a decirte de América Latina, ¿sí? Siendo un país tremendamente progresista, culto, que venía mucha gente de otros países, inmigrantes acá también, para aprender a leer y a escribir, porque estaba instalada la educación pública y gratuita. Y eso, yo creo que con solo eso ya Sarmiento se merece el bronce de acá a la eternidad. Ni hablar. ¿No? Totalmente, pero fíjate, les tomo un minutito, que esto que estamos diciendo, ese fabuloso motor de progreso, de desarrollo, de inclusión, de prestigio que fue ese sistema educativo argentino, se fue quedando en el camino, y un poco la reflexión es recuperar el enorme valor en estos días que tiene la educación, porque seguramente en Argentina hoy pasamos por un mal momento, pero económico, pero seguramente la economía se va tarde o temprano a recuperar, pero la cuestión de la educación es fundamental y permanente, o sea, refundar el sistema educativo argentino, repensarlo, actualizarlo para que vuelva a tener esa enorme presencia y efecto positivo que tuvo en aquellas décadas, ¿no? Porque fue, como bien dijo Pato, causaba admiración en el mundo. Así es, Tito. Bueno, realmente genial escucharte, hermosa tu columna, te deseamos un excelente fin de semana, que pasemos un feliz día del maestro, sobre todo vos, que sos un maestro de la historia, un maestro de la historia argentina, y te convocamos el jueves que viene. Seguro, y dejemos entonces, nos quedamos con lo último que dijiste, un saludo afectuoso a todos los maestros y maestras argentinas que, bueno, cada día ponen lo mejor de lo suyo para que este país arranque. Dios quiera que arranque y Sarmiento y todos los demás se sientan felices con el legado que nos dejaron. Gracias a ustedes. Gracias, Tito. Impecable la columna del querido Esteban Tito Dómina. Nos vemos. Lo vamos a despedir a Tito, ¿sí? Gracias.